Hipertermia maligna. ¿Qué es la hipertermia maligna? La hipertermia maligna es una enfermedad genética de herencia autosómica dominante a nivel del cromosoma 19 que produce alteraciones en los canales receptores de rianodina, lo cual implica una disminución en la recaptación del calcio por el retículo sarcoplásmico, necesaria para la terminación de la contracción muscular. Historia. La hipertermia maligna, también conocida como fiebre maligna, hiperpirexia maligna o fiebre anestésica, es un síndrome hipermetabólico que ocurre en pacientes susceptibles tras la exposición a un agente anestésico desencadenante. Los primeros que llamaron la atención sobre este estado fueron los ingleses Denborough y Lowell en 1960, los cuales observaron que 10 de 38 familiares de un enfermo que padeció hipertermia durante una anestesia general con óxido nitroso, oxígeno y alotano habían muerto durante el proceso anestésico. Fisiopatología. La hipertermia maligna se debe a un desorden en la regulación del calcio intracelular en el músculo esquelético. Esto se manifiesta al ser sometidas las células a estrés, como el inducido por algunos agentes anestésicos. Cuando los niveles de calcio intracelular aumentan, sube también la tasa metabólica, la producción de calor, el contenido ácido intracelular, aumenta la rigidez muscular y se ve degranulación celular. Esto lleva a altos niveles de potasio, arritmias y niveles aumentados del pigmento muscular de mioglobina en el plasma. Epidemiología. Su incidencia es desconocida. Esta incidencia presenta un rango de 1 por 10.000 a 1 por 250.000 anestesias. Estudios recientes han reportado que es más frecuente en hombres que en mujeres. El 50% de estas reacciones afectan a la población pediátrica y menores de 18 años. Todos los grupos étnicos son afectados en todas las partes del mundo y se han reportado incidencias en mutaciones genéticas en pacientes susceptibles de 1 por 400. Etiología. Es una enfermedad que está relacionada con la presencia de factores genéticos, cualificantes y farmacológicos. Dentro de los genéticos tenemos que es un trastorno autosómico dominante y que representa mutación en el gen RYR1, el cual codifica canales liberadores de calcio, y en el gen CACNLIA3, el cual codifica la subunidad alfa-1 del canal de calcio. Dentro de los factores cualificantes tenemos el estrés físico o emocional, la ansiedad excesiva, hiperreactividad adrenérgica, temperatura ambiental elevada y la hipertermia preoperatoria. Los farmacológicos se deben a una respuesta a un fármaco miorrelajante o un anestésico inhalado. Los fármacos que desencadenan la hipertermia maligna son los anestésicos generales halogenados, como éter, ciclopropano, desflurano, sevoflurano, alotano, metoxiflurano, enflurano e isoflurano. Y dentro de los relajantes musculares no despolarizantes tenemos succinilcolina y decametonio. Clínica. Los signos iniciales más frecuentes son hipercavia, taquicardia sinusal y espasmo del músculo macetero. La media del inicio del primer signo es de 45 minutos posterior a la exposición al agente desencadenante, pero en algunos casos se puede presentar a los 55 minutos. En el caso de la succinilcolina, el tiempo promedio de aparición es de 25 minutos. El espasmo del macetero se presenta más con succinilcolina y es el signo más temprano. En la exposición a inhalados, en la mayoría de los casos no se reportan espasmo de macetero como parte de las manifestaciones clínicas. La elevación de la temperatura casi nunca es el primer signo. Los signos iniciales aparecen más rápido cuanto más joven sea y mayor masa muscular posea el paciente. Las complicaciones graves incluyen paro cardíaco, daño cerebral, hemorragia interna o falla de otros sistemas orgánicos. La muerte puede ocurrir debido al colapso cardiovascular. Diagnóstico. La prueba ideal para la determinación de la susceptibilidad a la hipertermia maligna es la prueba de contractura a cafeína-alotano. El diagnóstico se basa principalmente en el cuadro clínico y los estudios de laboratorio. El problema primordial de la hipertermia maligna es su identificación, ya que los primeros signos son variables e inespecíficos.
La presentación puede ser aguda durante la inducción de la anestesia o unas horas posteriores al inicio. Los episodios clásicos consisten en un síndrome hipermetabólico y un síndrome muscular que puede evolucionar a disfunción multiorgánica. Criterios clínicos para el diagnóstico de hipertermia maligna. El primer hallazgo clínico es la acidosis respiratoria y se manifiesta con un valor digital de CO2 al final de la expiración mayor a 55 milímetros de mercurio y una presión parcial de CO2 mayor a 60 milímetros de mercurio. El segundo hallazgo clínico es cardíaco y se manifiesta con taquicardia sinusal inexplicable, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Tercero, acidosis metabólica. Se manifiesta con una déficit de base mayor a 8.000 equivalentes o un pH menor a 7.25. Rigidez muscular, la cual incluye una rigidez generalizada o rigidez severa del músculo macetero. Degradación muscular, y se manifiesta con una creatinina quinasa sérica con una concentración mayor a 20.000 unidades por litro, orina color oscuro, mioglobina urinaria o sérica y un potasio mayor a 6.000 equivalentes por litro. Como otro hallazgo clínico, tenemos un incremento rápido de la temperatura mayor a 38.8 grados centígrados. Y otros hallazgos clínicos que se pueden presentar es la reversión rápida de los signos de hipertermia maligna con la administración de dantroleno y una elevación de la concentración de creatinina quinasa incluso en reposo. Otro hallazgo clínico importante es la historia familiar, donde se debe revisar si hay antecedentes por herencia autosómica dominante. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos el síndrome neuroléptico maligno, el síndrome anticolinérgico, el síndrome de abstinencia alcohólica y simpático-miméticos y las enfermedades médicas. El síndrome neuroléptico maligno se presenta al inicio del tratamiento con neurolépticos o al variar la dosis del mismo, a dosis terapéuticas, es idiosincrático y representa alteraciones neuromusculares, disfunción autonómica, rigidez muscular, catatonía, distrés respiratorio, agitación, hipertermia y deshidratación. El síndrome anticolinérgico es un síndrome confusional, donde hay alucinaciones, midriasis, taquicardia, hipertensión arterial, retención aguda de orina y rubicundez facial. El síndrome de abstinencia alcohólica y simpático-miméticos se presenta por abuso de drogas psicoactivas o alcoholismo. Incluye alteraciones de conciencia, excitación, síndrome confusional, disfunción neurovegetativa y neuromuscular. Y dentro de las enfermedades médicas tenemos el accidente vascular encefálico. Tratamiento. El tratamiento de una crisis de hipertermia maligna consiste en descontinuar el proceder anestésico, combatir la hipoxemia y la acidosis, controlar la temperatura corporal y contrarrestar las posibles complicaciones. Si sospecha hipertermia maligna es necesario: primero, interrumpir inmediatamente la anestesia, manteniendo la profundidad de la misma si fuera necesaria con opioides, benzodiazepinas, barbitúricos o propofol. Segundo, hiperventilar al paciente con oxígeno al 100%. Tercero, monitorizar inmediatamente y a los 30 minutos, 4 horas, 12 horas, 24 horas los gases hemáticos, electrolitos, creatinina quinasa, mioglobina y lactato en la sangre arterial. Cuarto, administrar dantroleno en dosis de 1 a 2.5 miligramos por kilogramo, intravenoso, dosis que deberán repetirse cada 5 o 10 minutos, hasta una dosis total de 10 miligramos por kilogramo, aunque pueda administrarse más si se persisten los síntomas. Quinto, administrar bicarbonato sódico intravenoso de 2 a 4 mil equivalentes por kilogramo o en dosis mayores si así lo sugiere el pH arterial y la presión parcial de dióxido de carbono. Sexto, controlar la temperatura corporal mediante varias formas. Séptimo, mantener la diuresis con monitor, 25 gramos intravenoso, furosemida 20 gramos intravenoso y un aporte de líquidos intravenosos abundante. Octavo, mantener una cuidadosa monitorización del paciente y continuar el tratamiento hasta estabilizar
y finalmente hasta que desaparezca el riesgo de nuevos episodios.